Y bueno, hoy tenemos varios temas que ver. Son temas un poco diversos entre sí, pero todos relacionados en el fondo, pero no son exactamente lo mismo. Entonces aquí les pido paciencia. Eh, el primer tema, ¿verdad? Esto es el capítulo 8, lo que estamos estudiando. El capítulo 8 continúa con algunas ideas que traíamos en el capítulo 7, ¿verdad? Recordemos, en el capítulo 7 vimos cómo era el movimiento cuando daba vueltas, ¿verdad? Cuando giro y entonces cuando doy vueltas uso variables angulares en vez de lineales y entonces cuando doy vueltas tengo la aceleración centrípeta que aparece por ahí y esas cosas. Eso fue lo que vimos el lunes pasado. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando doy vueltas también avanzo hacia adelante? ¿En qué sentido? Bueno, este, ¿qué pasa si yo mezclo entonces un movimiento de traslación, o sea, de avanzar, y un movimiento de rotación, o sea, de girar alrededor de un punto central? En este caso, el punto central sería como el centro del cilindro, ¿verdad? Podemos imaginarnos un cilindrito aquí que va rodando por el piso. ¿Sí? Y entonces, conforme rueda por el piso, avanza, ¿verdad? Y eso es lo que le llamamos rodar. Rodar entonces tiene traslación, o sea, se mueve, y rotación, gira. Bueno, entonces un objeto que rueda está girando y trasladándose al mismo tiempo. Eso genera un efecto bastante interesante. ¿Por qué? Porque si vemos aquí los vectores de velocidad, por el hecho de que se está trasladando cada uno de estos puntos, ¿verdad? El punto más arriba, el punto del centro y el punto que está en contacto con el piso, todos esos puntos, en términos netos, se están moviendo hacia adelante. Por el hecho de que está rotando alrededor del centro, el punto de arriba se mueve hacia adelante, pero el punto de abajo también se mueve hacia atrás. ¿Ok? Porque va girando, ¿verdad? Entonces este punto sube hacia arriba, ¿verdad? Es como si fuera esto sería como moverse con las manecillas del reloj. Está aquí en el 6, sube hacia el 9, ese punto. Y entonces también tengo una velocidad, ¿verdad? Si lo veo el punto en el 12, se mueve hacia la derecha. Si veo el punto en el 6, se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Cuando yo sumo esos vectores, ¿verdad? Y el centro no se mueve porque estoy girando alrededor del centro, ¿verdad? Esto sería como que yo agarrar el centro, lo fijo y veo cómo gira el resto del cilindro alrededor del centro, ¿verdad? En cambio, el caso anterior es cuando todo el cilindro avanza. Cuando yo sumo estas dos cosas, da un resultado bastante interesante. Este, el centro suma la velocidad que lleva hacia adelante más cero. Entonces, si yo me fijo en el centro tiene una velocidad con la que el objeto se mueve hacia adelante. En la parte más arriba, el punto más arriba, tiene una velocidad v hacia adelante, y luego tiene otra vez una velocidad v hacia adelante debido a que está girando, y entonces al final el resultado total es que ese punto se mueve con el doble de la velocidad que se mueve el centro. Y el punto que está en contacto con el piso tiene una velocidad v hacia adelante porque avanza y tiene una velocidad v hacia atrás porque está girando. Entonces el efecto neto es que ese punto tiene una velocidad cero. ¿Ok? Esto puede parecer muy raro, pero es lo que sucede. Déjenme buscar un segundito aquí de otro libro, una imagen que me parece que ejemplifica muy bien lo que sucede. Un segundo. Ok. Entonces, esto es cuando las cosas giran y avanzan al mismo tiempo. Ok, para ver si encuentro la imagen. Un segundito. No, no es este libro, un segundo. Estoy en el libro equivocado. Uh,
Bueno, no me acuerdo cuál era el libro. Bueno, era una imagen de ¿cómo se llama esto? De una llanta de bicicleta, una foto que le tomaron a una llanta de bicicleta y entonces se veía claramente cómo los puntos que estaban más arriba giraban mucho más rápido que los puntos que estaban más abajo, que es justamente lo que estamos diciendo. Y entonces, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué los objetos giran de esta manera? Bueno, porque para poder hacer ambos fenómenos al mismo tiempo necesito que los puntos de más arriba se muevan más rápido para que pueda girar mientras avanza hacia adelante. Si no sucede eso, simplemente se queda girando en ese punto. Y no es eso lo que queremos, ¿verdad? Entonces, aquí entonces vamos a definir lo que es la condición de rodamiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo rodar que deslizarse sobre la superficie. Y eso es lo que queremos diferenciar, ¿verdad? Muy diferente cuando usted agarra una bola, la patea y el piso está muy mojado y entonces la bola se va resbalada a cuando no hay tanta lluvia y entonces la bola empieza a rodar. ¿Ok? Son dos efectos completamente diferentes. Y entonces necesitamos establecer cierta condición que me establezca cuándo se va a cumplir este tipo de movimiento, que es una combinación de traslación y rotación sobre su propio centro. Esa condición, ¿verdad? La condición de rodamiento, pongámoslo acá. Uy, condición de rodamiento. Es cuando la velocidad del centro de la figura, la voy a llamar cm, del centro del objeto. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo calcular esa velocidad. Cuando la velocidad del centro del objeto va a ser igual a r por omega. ¿Okay? Si se acuerdan de la semana pasada, yo les había dicho que uno siempre puede relacionar la velocidad lineal con la velocidad angular con esta fórmula, ¿verdad? Era justamente esta fórmula. La velocidad es igual a r por omega. Ahora, lo que estamos diciendo es, vean que cualquier punto de la figura, ¿verdad? Yo puedo fijarme en diferentes puntos de esa figura. Cada punto va a tener una velocidad diferente. ¿Por qué? Porque tengo que combinar el hecho de que ese punto en específico se mueve hacia adelante mientras va girando. Entonces, dependiendo de cuál punto dentro de todo el objeto yo pregunte cuál es por su velocidad, así va a haber un vector velocidad diferente. Lo que yo estoy diciendo aquí es, para que el objeto esté rodando, el punto en el centro tiene que tener una velocidad que sea igual al radio del objeto por la velocidad angular con la que está girando. ¿Okay? Vean que es diferente a lo que dijimos la semana pasada. Lo que dijimos la semana pasada es, si yo estoy dando vueltas alrededor de un círculo, ¿verdad? Alrededor de una pista circular, mi velocidad va a ser el radio del círculo por omega. Ahora no, ahora como estoy dándole vueltas a un círculo mientras avanzo, entonces la velocidad del objeto como un todo tiene que ser en el punto central r por omega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que dependiendo de cuál otro punto yo esté viendo, se complica bastante el cálculo, ¿verdad? Puede cambiar mucho. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. La matemática se vuelve simplemente un poco más engorrosa. ¿Ok? ¿Queda claro cuándo un objeto está rodando? Sí, profe. Ok. Y entonces aquí le aplicamos entonces también esta idea, ¿verdad? Aquí está otra vez la condición de rodamiento, esa es otra imagen del libro. Aquí entonces lo que sucede, ¿verdad? Aquí me marca una longitud de arco S, ¿verdad? Que está en el punto, en el círculo. Entonces la imagen a la izquierda es el círculo del inicio, donde el punto P estaba en el contacto con el piso y el punto P' estaba arriba. Y eso va girando hacia adelante, avanza a una distancia igual a la longitud de arco que gira, ¿okay?
Y entonces, cuando avanzó esa distancia, el punto per prima está justamente abajo, el punto pre está arriba. ¿Ok? Esto es lo que tiene que suceder para que ruede. Si se desliza, avanza más de lo que gira. Y no es eso lo que andamos buscando. Tiene que avanzar tanto como ha girado. ¿Ok? Eso es el movimiento de rodamiento. Muy bien. Junto con esto, cambiando un poco la tónica, hay otro concepto importante a mencionar que es el momento de torsión. ¿Ok? El momento de torsión, uno lo puede entender como el efecto o la capacidad que tiene una fuerza. Sí, la capacidad será mejor. Como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un objeto. ¿Ok? Entonces, yo voy a calcular cuánto es el momento de torsión si yo puedo hacer girar la puerta. ¿Ok? Entonces, si solamente está la puerta ahí sin aplicar fuerza, o si no hago fuerza, no hay momento de torsión. ¿Por qué? Porque para que para que la puerta comience a girar, necesito aplicar una fuerza. ¿Ok? Ahora, si yo aplico la fuerza en el puro punto de giro, aquí podríamos imaginarnos como que estamos empujando las bisagras de la puerta no gira, ¿cierto? ¿Verdad? Si yo empujo la bisagra, con empujar la bisagra, una puerta que gira, no va a girar. Estoy empujando la bisagra. Entonces, no basta con que yo ponga una fuerza, necesito empujarlo, aplicar esa fuerza empujando la puerta con cierta distancia del punto de giro, ¿verdad? En este caso la bisagra. Entonces, vamos a definir este brazo de palanca, esta cantidad R, también a veces lo voy a llamar radio, por eso aquí lo pongo, que es la distancia que va a haber entre el punto de giro, por ejemplo la bisagra, y donde yo aplico la fuerza. ¿Verdad? Entonces, en este caso es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza está aplicando justo en la bisagra. Ahora, si yo me voy al extremo de la puerta y empujo, ¿verdad? Y aquí tengo una flecha azul, esa flecha azul es el brazo de palanca, me indica que yo estoy empujando desde el puro borde y entonces tengo dos opciones. Yo agarro el grosor de la puerta y empujo hacia la bisagra, ¿verdad? A lo largo de la puerta, ¿verdad? Esto no les expliqué, espero que se vea clara. No se ve claramente. Esto es una puerta vista desde arriba. El punto rojo es donde están las bisagras y usted está viéndolo desde el techo, más o menos. Usted, no sé, está jugando Sims y puede verlo desde arriba o algo por el estilo. Usted logra ponerse una perspectiva superior de la puerta y entonces esa regla que se ve ahí es el grosor de la puerta visto desde arriba. Entonces, si yo agarro el extremo de la puerta y lo empujo hacia la bisagra, o si agarro el extremo de la puerta y lo jalo hacia mí, la puerta tampoco gira, ¿cierto? Entonces no es suficiente con que yo me aleje del punto de giro. Están esos dos ángulos, ya sea 180 o 0, que se forma entre el ángulo, entre la fuerza y el brazo de palanca. Y cuando esos dos ángulos están por ahí, y la fuerza no logra girar la puerta, no tiene capacidad de girar la puerta. Entonces por ahí ese ángulo se vuelve importante. Necesito que si la fuerza y el brazo de palanca sean perpendiculares, porque cuando son paralelos, como es alguno de estos dos casos, ¿verdad? Paralelo en el caso de abajo, antiparalelo en el caso de arriba, di, el momento de torsión sigue siendo cero, ¿verdad? Aquí voy a usar entonces el seno de ese ángulo verde. ¿Por qué? Porque cuando tengo seno de cero, el seno se hace cero, y cuando tengo seno de 180, el seno se vuelve a hacer cero. Entonces, para cualquiera de esos dos ángulos, si yo meto ese ángulo dentro del seno, obtengo un cero. O sea, no hay momento de torsión. Entonces, mezclando esas tres ideas, podemos calcular el momento de torsión. El momento de torsión va a tomar en cuenta que va a haber un brazo de palanca, toma en cuenta que tengo la fuerza y toma en cuenta que tengo el seno de algún ángulo que se forma entre ellos, ¿verdad? Porque si ese ángulo se hace 0 o se hace 190, el momento de torsión tiene que desaparecerse inmediatamente. Entonces, ese es el cálculo que vamos a estar usando para el momento de torsión. Entonces, repito, el momento de torsión me indica qué tan efectiva va a ser esa fuerza para hacer girar esa puerta, ¿verdad? ¿Cuánta capacidad tiene esa fuerza para hacer girar la puerta? ¿Okay? Y entonces, ¿cuándo puedo obtener el mayor momento de torsión?
Bueno, cuando el ángulo es 90, porque el seno de 90 me da 1, entonces si la fuerza y el radio son completamente perpendiculares, tiene un ángulo de 90 entre ellos, yo le voy a sacar el mayor provecho a esa fuerza puesta en ese punto. Obviamente, entre más me alejo, también aumento el momento de torsión, ¿verdad? Por eso es que cuando uno va, qué sé yo, a cambiarle las llantas del carro, es mejor tener una llave que tenga un brazo bien largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces sí le estoy aumentando el brazo de palanca. Y entonces a más brazo de palanca, con la misma fuerza que su brazo puede generar, ¿verdad? Que su cuerpo puede generar, usted genera mayor momento de torsión. Y con mayor momento de torsión, tiene mayor capacidad de hacer girar esa tuerca, ¿verdad? Pero bueno, dudas con el momento de torsión hasta el momento. ¿Sobre qué es y cómo se calcula? ¿Y por qué se calcula cómo se calcula? ¿O todo claro por acá? Ok, ya que todo está tan claro, porque nadie dice nada, avancemos. Al momento de torsión hay que darle un ángulo. Perdón, un ángulo, no, una dirección. Entonces, si cuando yo aplico la fuerza, el objeto, en este caso la puerta, se mueve en contra de las manecillas del reloj, de forma antihoraria, es un ángulo positivo. Vean que sigue la misma convención que el ángulo. Voy en contra de las manecillas del reloj, el momento de torsión es positivo. Si yo aplico esa fuerza y después de aplicar la fuerza el objeto, en este caso la puerta se mueve como si fuera una aguja de reloj, ¿verdad? En este caso aquí está en el 3, bajaría hacia el 6, como lo hacen las agujas del reloj. Entonces el momento de torsión debido a esa fuerza es negativo. ¿Sí? Entonces, recapitulando todo un poco, yo siempre tengo que tener cierto brazo de palanca, hay alguna fuerza, hay algún ángulo que se hace entre el brazo de palanca y la fuerza. ¿Sí? Yo tengo que aplicar una fuerza, obviamente. Si aplico la fuerza justo en el punto de giro, no, no genero momento de torsión. Si aplico la fuerza como apuntando hacia el punto de giro, tampoco genero momento de torsión. Tengo que tener algún ángulo, ojalá 90. ¿Ok? ¿Dudas con el momento de torsión? Sí, profe, yo tenía una duda. ¿Usted cree que pueda volver a la parte en donde indicaba lo de las manecillas del reloj para apuntarlo? Aquí sí, Ahí. Gracias. con gusto. Me avisa cuando puedo avanzar. Listo. Gracias. Con gusto. Ok, entonces, avanzando un poco. ¿Por qué queremos saber cuál es el momento de torsión? Bueno, si se acuerdan de la clase pasada, estuvimos haciendo una comparación entre lo lineal y lo rotacional, ¿verdad? Y resulta que el momento de torsión es como la forma rotacional de contar las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas se empujan en línea recta. Si vemos aquí, la fuerza empuja en línea recta hacia donde está el tornillo, o la fuerza empuja aquí en línea recta hacia arriba, justo en el tornillo, o la fuerza empuja aquí en línea recta en el borde de la llave con cierto ángulo. Entonces, las fuerzas son lineales, apuntan en línea recta. El momento de torsión no, el momento de torsión me dice esa fuerza que es lineal, que apunta en línea recta, cuánta capacidad de generar un movimiento circular tiene. Entonces, el momento de torsión es como el equivalente de fuerza, ¿verdad? Siguiendo aquella comparación que habíamos comenzado la clase pasada, en donde teníamos lo lineal de un lado y lo angular del otro, o rotacional. ¿Verdad? Entonces, siguiendo esa comparación, tenemos acá que la fuerza es lineal, ¿verdad? ¿Qué hace la fuerza? Genera un movimiento. Ok, la fuerza es lineal, entonces genera un movimiento lineal. El momento de torsión es angular, es como el equivalente, no es lo mismo,
es el equivalente. Este genera un movimiento rotacional. ¿Okay? Entonces vean que es como el equivalente, ¿verdad? Siguiendo la lógica de la semana pasada, yo puedo traducir las ecuaciones que usaban fuerza, solamente que ahora poniendo momento de torsión. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la primera ley de Newton. Dice que la suma de fuerzas es igual a cero. Yo puedo hacer lo mismo con el momento de torsión. El momento de torsión es igual a cero. Y eso es lo que le vamos a estar llamando las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es que cuando usted sume todas las fuerzas, eso sea cero, ¿verdad? Si la suma de fuerzas es cero, está en equilibrio en la cuestión traslacional. No se va a trasladar. Bueno, si está trasladándose, se mantiene trasladándose con velocidad constante. Si está quieto, se mantiene quieto. Está en equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio es que, ahora sí, esas fuerzas vamos a analizar qué momento de torsión tiene cada una de ellas y vamos a ver entonces si ese momento de torsión también está en equilibrio. ¿Por qué? Porque si está quieto y el momento de torsión está ahí en equilibrio, el objeto está quieto, se va a quedar quieto. Si el objeto está girando y yo le pongo un momento de torsión neto cero, se queda girando igual. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo le pongo un momento de torsión diferente de cero? Ah, bueno, ahí entonces va a empezar a girar o más rápido o empieza a girar más lento, ¿verdad? Porque yo ahí estoy cambiando, en vez de que genera, pongamos aquí la palabra cambio. Estoy cambiando el momento de torsión me cambia el movimiento rotacional, ¿verdad? Entonces, esa es la primera condición de equilibrio. ¿Cómo se usa esto? Bueno, por ejemplo, podemos imaginarnos en, ¿cómo se llama esto? Un móvil para cuna bebé. ¿Saben lo que son los móviles de la cuna bebé? Estos juguetitos que uno los guinda encima de la cuna, que tienen como varios bracitos y de cada bracito sale con una cuerdita con, qué sé yo, un animalito ahí flotando que da vueltas. ¿Los han visto? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. Ok. Entonces, ese móvil se queda quieto siempre y cuando cumpla estas dos condiciones. La suma de fuerzas sea cero, ¿verdad? Entonces yo veo la tensión para cada uno de los juguetes y veo que el peso, la tensión, y entonces como tiene que dar cero. Y luego se queda en equilibrio también cuando el momento de torsión de todas esas otras fuerzas que están ahí también se hace cero, ¿verdad? Entonces necesito esos dos equilibrios. No basta con que haya un equilibrio lineal, ocupa un equilibrio rotacional. ¿Okay? Ahora, para poder estudiar esto y aplicarlo correctamente en los ejercicios, necesitamos un concepto adicional. Y aquí volvemos a hacer cambio de tema. O sea, es algo diferente, pero sigue relacionado, pero es algo diferente. Como les decía al inicio, hoy vamos a ver varios temas eh, que todos están dentro del mismo contexto, pero que son diferentes. Y este es el centro de gravedad o centro de masa. ¿Y Fabiola? Profe, si está en completo equilibrio, ¿se mueve o no? Puede moverse, pero con velocidad constante. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces, centro de gravedad. Entenderlo es bastante sencillo, ¿verdad? Es el punto dentro del objeto donde aplica la gravedad, ¿verdad? ¿En qué sentido? En realidad la gravedad aplica sobre todo su cuerpo, ¿verdad? Usted tiene brazos, usted tiene piernas, tiene una cabeza, puede tener mucha panza, puede que no tenga mucha panza, yo no sé cómo usted distribuye su grasa o su masa muscular, pero usted tiene una distribución, ¿cierto? Sus brazos sienten, su mano, el último punto de sus dedos siente la gravedad, igual que el último cabello de su cabeza siente la gravedad. Entonces, ¿a qué me refiero con que hay un punto dentro de usted que siente toda la gravedad?
Esto es una cuestión de simplificación del cálculo. Cuando yo salgo, ¿cuál es el promedio de la gravedad, verdad? ¿Cuánta gravedad siente cada uno de los puntos de su cuerpo? Y en promedio, ¿dónde se siente toda esa gravedad? En promedio, se siente en promedio un solo punto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer con esta idea de centro de gravedad o centro de masa es promediar el objeto para ver como si el peso total se sintiese solo en un punto promedio. ¿Okay? Entonces, si el objeto es simétrico y homogéneo, o sea, simétrico quiere decir que yo lo pongo frente a pongo un espejo en la pura mitad y en el reflejo del espejo veo lo mismo que vería si no estuviese el espejo, es simétrico a ambos lados. Y es homogéneo significa que cada punto de ese objeto tiene la misma cantidad de masa. Entonces, calcular el centro de gravedad es muy sencillo. El centro de gravedad está en el centro del objeto, ¿verdad? Porque es homogéneo y es simétrico. Entonces, cuando yo hago el promedio queda en el centro. ¿Sí? Pero en realidad, si yo tengo una distribución de masa, donde hay puntos, donde hay más masa que otros, qué sé yo, usted tiene mucha panza porque toma demasiada birra y generó panza birrera. Ok, entonces el centro de gravedad está más cerca de la panza. ¿Por qué? Porque hay más masa. Más o menos, en el cuerpo es un poco más difícil decirlo así. O por ejemplo en un carro. Si es un carro que tiene el motor en el frente, el centro de gravedad del carro está hacia el frente. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más masa. Porque el motor es mucho más pesado, tiene mucho más masa que el resto del vehículo. Aquí hay una idea importante, el centro de gravedad y el centro de masa no son exactamente lo mismo. Para que sean diferentes, se ocupa un objeto suficientemente alto como para que la gravedad aplique diferente en cada punto. Pero para efectos del curso no vamos a trabajar con objetos tan grandes, entonces centro de gravedad y centro de masa vamos a ser coincidentes. Y el centro de masa es la posición promedio ponderada. Ese es el tipo de promedio que vamos a estar haciendo. Ahora, un promedio ponderado ustedes lo conocen. Tal vez miran, no, profesor, yo nunca he escuchado esa palabra, pero sí lo conocen. Aquí tengo un ejemplo de por qué sí lo conocen. La nota de un curso se calcula de la siguiente manera. Imagínense que usted tiene un primer parcial de 25 puntos, un segundo parcial de 25%, un examen final de 30 y habían 20% de tareas. ¿Okay? ¿Cómo se calcula la nota del curso? Bueno, usted agarra la nota de su primer parcial, fue un 80, lo multiplica por 25, agarra la nota del segundo parcial, usted ahí casi no estudió porque dijo, claro, el primer parcial me fue bien, le fue un 65. Se esforzó en el examen final, sacó un 75, la mitad de las tareas las entregó, la otra mitad se lo olvidaron, se sacó un 50 en total. Mira, de cada uno entonces 80 por 25, 65 por 25, 75 por 30, 50 por 20. Y todo eso lo divide entre la suma de cada una de esas actividades. Tengo el primer parcial 25, segundo parcial 25, final 30, tareas 20. Ahora usted lo suma. ¿Cuánto le da? Un 68. Eso es diferente que hacer el promedio aritmético o el promedio simple, ¿verdad? Donde usted simplemente suma y divide entre la cantidad que hay. 80 más 65 más 75 más 50 dividido entre 4 da 67. Entonces, esos dos promedios son diferentes. La nota usa el promedio ponderado. ¿Por qué? Porque la nota le aplica un porcentaje diferente a cada actividad. Por ejemplo, aquí el examen final, donde usted sacó un 75, vale 30%, mientras que las tareas apenas valen 20. ¿Sí? Entonces vale mucho más el hecho de que usted sacó aquí un 75 que el hecho de que usted haya sacado un 50 con las tareas. El promedio aritmético no, en el promedio aritmético todos valen igual, ¿verdad? Entonces como todos valen igual, ese 50 vale tanto como ese 75. Entonces el promedio da más bajo. Pero en el promedio ponderado no, ahí usted le da una importancia a cada uno y vean que aquí aunque tengo un 80, ese 80 apenas tiene una importancia de 25, es más pequeña que la importancia de ese 75. Entonces, en el promedio ponderado, nosotros lo que hacemos es promediar una cantidad, en este caso es las cantidades en azul, la nota del curso, y la promediamos con respecto a cierto valor de importancia, ¿verdad? A cierto peso se le dice. Entonces, el peso o la importancia está en rojo, me dice qué tan importante es esa actividad, ¿verdad? Por ejemplo, el primer parcial tiene una importancia del 25%, el segundo otra 25%.
El examen final es muy importante, tiene 30% de importancia. Las tareas tienen un 20%. ¿Okay? Entonces, así es como se calcula la nota del curso, eso es un promedio ponderado. Lo mismo hacemos con el centro de masa. El centro de masa es una posición, ¿ok? Es una posición dentro de un plano, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a promediar? Vamos a promediar las posiciones. ¿Y qué le da la importancia a cada posición? ¿Cuánta masa hay en esa posición? Por ejemplo, la posición 2 tiene mucha masa. Entonces es más importante que la posición 3, que tiene un poquito. O que la posición 1, que tiene ahí más o menos. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos con la nota. En azul está lo que estoy promediando, en rojo la importancia. Entonces, estoy promediando la posición. Entonces, la posición del punto 1 multiplicado por la masa que hay en el punto 1. Más la posición del punto 2 multiplicado por la masa que hay en el punto 2. Más la posición del punto 3 multiplicado por la masa que hay en el punto 3. Todo eso es dividido entre la suma de las masas. Es exactamente lo mismo. Es un promedio ponderado. Entonces me dice, según cuánta masa hay en cada punto, ¿dónde queda el punto promedio? Dándole más importancia al punto que tenga más masa. ¿Queda claro cómo se calcula el centro de masa? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Esto vean que es una suma vectorial, entonces uno lo hace para X, ¿verdad? X1 por M1, X2 por M2, X3 por M3, todo eso dividido entre la suma de las masas. Y hace lo mismo para Y, Y1 por M1, más Y2 por M2, más Y3 por M3, más la suma, dividido entre la suma de las masas. ¿Okay? Entonces, es un vector. Hay que tomarlo, hay que hacerlo como vector que es. ¿Por qué tenemos que saber, Alejandro, dígame? Profe, una pregunta. ¿Dónde se coloca el centro del eje? ¿A Para qué el se mapa de refiere? coordenadas. Es que, digamos, el radio a partir de qué punto. El punto siempre se hace a partir del centro de coordenadas. Y las coordenadas son imaginarias, entonces usted las pone donde usted le convenga más. Entonces podría ponerla en el centro, digamos, de M2 Sí, 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 podría. y sería 0. Y entonces la posición M2, ¿verdad? La posición de M2 sería 0. Las otras tienen ciertas posiciones, pero aquí en donde Ujú. aparezca M2, yo pongo un 0. Igual sigo Ok. dividiendo entre la suma total de las masas, entonces la masa M2 sigue contando. Ujú. Y entonces al final, si yo lo hubiera puesto, espera un segundo, si yo lo hubiera puesto, ¿verdad? Como dice el compañero, ¿qué pasa si yo pongo aquí mis ejes de coordenadas? Yo quiero ponerlos ahí. Bueno, el resultado probablemente hubiera dado el mismo, este punto acá, pero medido desde ese nuevo centro de masa. No sé si me voy a entender. Sí. ¿Okay? Entonces, sería una flecha diferente que señala el mismo punto. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, no importa tanto donde yo ponga el eje de coordenadas, porque el punto final, ¿verdad? El resultado del centro de masa sigue siendo el mismo. Okay. O sea, es como decir, el centro de masa suyo está en el ombligo, no importa si usted lo señala desde la cabeza hacia el ombligo o desde la punta de los pies hacia el ombligo, ¿verdad? O desde el extremo de su mano hacia el ombligo. Al final siempre va a estar señalando el ombligo, porque ese es el punto en donde está el centro. Ahora, no sé si es el ombligo en una persona, eso ya quedará para cuando lleguen a nato y esas cosas. La gente que lleva a nato y esas cosas. ¿Dudas? Entonces, ¿por qué meto este tema aquí de pronto? Bueno, porque necesito saber dónde aplica la fuerza. Perdón, ¿dónde aplica el peso? ¿Por qué necesito saber dónde aplica el peso? Porque necesito calcular el brazo de palanca. ¿Para qué ocupo el brazo de palanca? Bueno, para calcular el momento de torsión. ¿Y en qué vamos a calcular el momento de torsión? Bueno, vamos a hacer la condición de equilibrio. Y ocupo que la condición de equilibrio sea 0. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, podemos imaginarnos que hay aquí alguna especie, ¿verdad? Este es el piso, y aquí hay alguna especie de sub y baja, ¿verdad? Ese es como el soporte,
Aquí una tablita. Pongámosla de color. Ok, ahí hay una tablita que está en el sub y baja, ¿verdad? Y entonces usted pone, qué sé yo, acá un saco de cemento. Ahí está su saco de cemento. Y entonces usted quiere saber dónde se tiene que poner usted. ¿Verdad? Usted dice, bueno, ¿dónde tengo que estar yo para que esto quede en equilibrio? ¿Dónde me tengo que poner? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno sabe? Bueno, el saco de cemento es simétrico, es un rectángulo y es homogéneo, más o menos, ¿verdad? Yo sé que el cemento no es como, wow, qué, qué objeto más homogéneo, pero bueno, no importa. El peso del cemento está en su centro de masa, que va a estar en el centro del cemento, ¿verdad? Entonces, eso es bastante sencillo de calcular. Entonces, el cemento va a tener cierta masa, voy a poner la M mayúscula por G. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de pivote de esto? ¿Dónde podría girar el sub y baja? ¿Cuál es el punto dentro del sub y baja alrededor del cual el sub y baja gira? El que está encima del triángulo. Exacto, aquí va a haber algún tipo de bisagra o algún tipo de mecanismo que es el que me va a permitir que ese sub y baja gire. Entonces lo voy a poner acá, lo voy a poner en rojo. ¿Lo dejo en rojo? Sí, lo voy a poner en rojo. Y entonces yo necesito saber qué tan lejos de ese punto de giro está aplicando ese cemento. Entonces aquí le aplico en un vector azul. Los azules eran los brazos de palanca, ¿verdad? Entonces ese cemento tiene cierto brazo de palanca que le voy a llamar R. Y entonces, ¿cuál es el ángulo entre el cemento y el brazo de palanca en ese momento? 90. 90, perfecto. Entonces entre ellos dos, aquí se hace un ángulo 90. No lo voy a hacer como de 90 a 90, pero lo pongo en verde porque lo he estado poniendo en verde. Es un ángulo 90. ¿Ok? ¿Cómo calculo el brazo de palanca de ese peso entonces? Perdón, ¿cómo calculo el momento de torsión de ese peso? Era el radio por la fuerza coseno del ángulo. Seno. Casi, 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 pero no, era Ok. seno. Ok, ese es el momento de torsión. Para el momento de torsión usamos la letra que llega tau, que parece como una T, pero sin el palito arriba. Eso es tau. Entonces, ese es el momento de torsión de ese peso, de ese saco. Ahora lo voy a llamar 1. Ok. Ahora, la varilla, la regla esta de madera, tiene peso. ¿Dónde aplica el peso esa varilla? O esa regla de madera. ¿Dónde aplica el peso el sub y baja? En la izquierda. ¿Dónde en la izquierda? No entiendo. ¿A qué se refiere con que la izquierda? ¿La izquierda dónde? ¿Dónde aplica el peso esa varilla? Esta varilla sí del sub y baja. En el punto de torsión, ¿Por qué? en donde está el punto rojo. Sí, ahí en el punto rojo. ¿Por qué va a ser ahí? Porque esa es la Mm, respuesta. porque es el único punto del que se está sosteniendo.
Es el punto de apoyo. Ah, es una mala respuesta, compañera. Sí es la Porque respuesta es, correcta. Dígame. porque es el centro de masa de la varilla. Porque es el centro de masa de la varilla, exacto. El peso de la varilla aplica en el centro de la varilla. Vean que la varilla podría estar mal puesta. La varilla podría estar como así, donde el centro de la varilla está por acá. ¿Okay? Entonces ahí aplica el peso de la varilla. Obviamente, cuando usted hace un sub y baja para hacerlo divertido, usted se asegura que el centro de la varilla esté ahí en el punto de equilibrio, ¿verdad? Porque si no, le va a dar más ventaja a uno de los dos chiquitos que al otro. Pero entonces el peso de la varilla aplica en el centro de la varilla. Y entonces, esa es la masa de la varilla. ¿Ok? Por G, ese es el peso de la varilla. Entonces, ¿cuánto es el momento de torsión de la varilla? ¿Cuánto es el momento de torsión de la varilla? O del peso de la varilla, mejor dicho. Cero. Cero, ¿verdad? Porque está aplicando justo en el punto de giro. Ahora, ¿usted dónde se tiene que subir para poder poner en equilibrio esto? ¿Tiene que estar del lado del saco o del lado contrario? Del lado contrario. Del lado contrario, ¿ok? Y entonces, ¿cómo hago yo para calcular qué tan lejos tengo que sentarme en el lado contrario? Bueno, entonces hago aquí un brazo de palanca que lo voy a llamar X, es un brazo de palanca de largo X. Voy a subirle un toque para que no esté ahí. ¿Sí? Ese brazo de palanca tiene un largo X, no sé cuánto vale, y yo sé que en el centro de gravedad mío, ¿verdad? Con el centro de mi bichito, por ahí está aplica el peso de él, ¿verdad? Entonces, no se lo vamos a calcular, no vamos a hacer todo el cálculo de centro de masa, pero sí sé que por ahí. Entonces aquí está la masa del bichito, por la gravedad del bichito. ¿Cómo calculo el momento de torsión del bichito? Del estudiante. X por mg por seno de 90. Perfecto, entonces el momento de torsión del estudiante que se puso a jugar ahí en el sub y baja es la X por la masa del estudiante por el seno de 90. Excelente. ¿Okay? ¿Se entiende? Entonces ahora, ¿cómo puedo yo sacar cuál es esa X? ¿Qué principio físico tengo que usar? ¿Qué es lo que yo quiero que suceda con ese sub y baja? ¿Que esté de qué forma? Equilibrio. En equilibrio, exacto. Yo quiero que ese sub y baja esté en equilibrio, eso es lo que el estudiante está intentando. Entonces, ¿cuál era la condición de equilibrio? Igualado a cero. Que igual a cero. ¿Es cierto? Es La igual a... sumatoria. Exacto, la suma de los momentos de torsión es igual a cero, ¿verdad? Esto es el equilibrio. ¿Verdad? Y entonces tengo, para el saco de cemento, habíamos dicho que iba a ser, bueno, seno 90 es igual a 1, entonces no lo voy a poner ni en el cemento ni en el estudiante. Ya sé que eso está multiplicando en 1. Entonces, para el saco de cemento tengo el brazo de palanca del cemento, tengo la masa del cemento, tengo G por 1, ¿verdad? Luego, para el estudiante tengo el brazo de palanca X, que es lo que ando buscando, la masa del estudiante y G. Todo eso es igual a 0. Ahora, necesito saber cuál es positivo y cuál es negativo. ¿Cuál de esos momentos de torsión es positivo y cuál es negativo? ¿Cómo puedo sacar eso?
Creo que era el del cemento sería positivo y el otro sería negativo, ¿Por porque el qué? de cemento iría antihorario. Exacto, si empuja el cemento nada más, esta varilla gira de forma antihoraria, ¿verdad? Podemos ver que el lado del cemento está como en el 9 y baja hacia el 6. Entonces el cemento es positivo porque va en contra del horario. Si solo está el estudiante, la varilla gira de forma horaria, ¿verdad? Porque el estudiante está como en el 3, ¿verdad? La varilla está como en el 3, bajaría como hacia el 6. Entonces sería como el movimiento horario. Entonces ahí está el signo de cada una. Entonces ahora sí, yo lo que ando buscando es qué tan lejos del centro tengo que sentarme, ¿verdad? Y entonces simplemente lo espejo, paso a sumar, paso esto a sumar, mando eso a dividir, ¿verdad? Todo lo que está en negro se supone que lo conozco. Y listo, ¿verdad? Ya encontré cuánto tiene que ser el valor de X. ¿Queda claro cómo se usa entonces esto que hemos estado viendo? El momento de torsión, la condición de equilibrio. Alejandro. Qué buena pregunta. Digamos, si la varilla se ve mal colocada, ¿verdad? Más pesada de un lado que el otro, y yo tomo como eje de referencia, ¿verdad? El punto de pivote, digamos, el centro de masa igual siempre me aplica una fuerza y debe de considerarlo. Exacto, El centro de masa de la varilla. hagamos ese ejemplo. Voy a copiar básicamente todo porque va a ser parecido. Pero lo que el compañero me está diciendo es, bueno, que voy a quitar un segundo al estudiante. Que viene el estudiante con su peso, lo ponemos por ahí. Esto, voy a ahorrar un segundo. ¿Qué pasa si el tipo que construyó esto lo construyó mal? ¿Okay? Y entonces la varilla está ahí. El saco de cemento sigue a esa distancia, eso no lo voy a cambiar. Ahora, ¿cuánto es el momento de torsión de la varilla? ¿Cómo calculo el momento de torsión de la varilla? R, M por G, seno de 90. Exacto, necesito calcularle algún R. Entonces voy a dibujar aquí el R, antes de ponerme a calcularlo, el compañero lo dijo correctamente. Tiene un brazo de palanca. Entonces, la varilla, como está mal colocada, el centro de masa de la varilla está ahí a cierta distancia. Esta R la voy a poner R minúscula. ¿Okay? Entonces, démosle espacio aquí a las cosas. Está la masa de la varilla por la gravedad. Aquí hay una R de la varilla. Entonces, ahora sí, tengo que tomarlo en cuenta. Es el R de la varilla, la masa de la varilla por la gravedad, por el seno de 90. Ya lo corro para que se vea. ¿Cierto? Entonces, ok. Para el estudiante, voy a dejarlo parecido. No lo voy a cambiar mucho. Lo vuelvo a colocar y el estudiante dice, bueno, me voy a colocar de este lado. Porque sí. Y entonces ahora voy a tener alguna X para el estudiante. Esta, como les digo, eso solamente es... La X va a ir cambiando, es el valor que andamos buscando. Es donde rayos me siento dentro del sub y baja. Es el brazo palanca X para el estudiante. Y entonces, sigue aplicando que la suma de momentos de torsión tiene que ser 0. Ahora sigue aplicando que seno de 90 es 1, entonces no lo voy a poner. Se ve parecido a esto, pero tengo que agregar el momento de torsión de la varilla. ¿Cómo agrego el momento de torsión de la varilla? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Si está solo el peso de la varilla gira en contra de la manecilla No, del reloj. negativo. Negativo, exacto. Entonces en negativo tengo que el peso de la varilla ahora se encuentra en una instancia R minúscula por la masa de la varilla por G. ¿Vale? Entonces el despeje muy parecido. Voy a pasar el momento de torsión del estudiante al otro lado del igual. ¿Vale? Y mando a dividir el peso del estudiante y listo. ¿Okay? Pero vean que entonces ahí yo tomo en cuenta todas las fuerzas que hagan momento de torsión.
En el ejemplo pasado la varilla no contaba porque estaba bien puesta, ¿verdad? Pero aquí que la varilla está corrida sí tengo que contarla. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ok. Y entonces lo último que hay que ver es cómo aplica la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ya vimos esta la primera ley de Newton. Y esta entonces es la primera ley de Newton para momentos de torsión, la suma a cero. Si nos acordamos de cómo aplica la primera ley de Newton, ¿verdad? En el caso lineal, frente al caso rotacional, ¿verdad? Rotacional o angular es lo mismo. Angular. Aquí era lo que hemos estado haciendo desde el inicio, ver cómo rayos este tema nuevo se compara con lo que ya ustedes conocían. Ahora tenemos la segunda ley de Newton. Okay. En el caso lineal, la segunda ley del Newton era bastante sencilla. Tengo que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En el caso rotacional, va a tener algo parecido, ¿verdad? Vamos traduciendo esta ecuación. Tengo la suma de fuerzas, en vez de fuerzas pongo momento de torsión, ¿verdad? En vez de aceleración pongo alfa, ¿verdad? En vez de aceleración usábamos aceleración angular. Muy bien. ¿Y queda la masa? Que hay que traducir esa masa. Veamos qué es la masa. Para efectos prácticos, ¿verdad? Siguiendo con esta comparación, de qué información me da la masa. La masa es una cantidad de qué. ¿Alguna vez le dijo el profesor anterior? Ahorita yo termino de hacer la tablita. Ok. La masa es... Cantidad de materia. Uy, sí, pero no. Más o menos, a veces sí, depende. En física lo relacionamos con inercia. ¿Qué era la inercia? Bueno, era esa capacidad de un cuerpo de, de resistirse al movimiento, ¿verdad? Entonces, lo veíamos con las leyes de Newton y, ¿verdad? Entre más masa tiene, más difícil es mover ese objeto. ¿Verdad? Yo le aplico una fuerza a una piedrita de 5 gramos y mi fuerza ahí logra acelerarla y listo, ¿verdad? Puedo tirarla. Pero si yo tengo un saco de 20 kilos de cemento, yo intento levantar ese saco de 20 kilos con la misma fuerza que le apliqué a la piedrita de 5 gramos y no lo levanto, porque tiene más inercia, ¿verdad? Y si me tiran el saco de cemento, es un golpe fuerte, ¿verdad? Porque detener eso es difícil. Cambio, detener la piedrita, sí, me la tiran, duele, pero el saco de cemento me puede quebrar un hueso. ¿Okay? Entonces, es más difícil detener el saco de cemento porque tiene más masa. Es lo mismo con los carros, ¿verdad? Es más fácil detener un carrito de estos chiquititos que parecen un aguacate, tipo el Kia Rio o cosas por el estilo, el F0, cosas así, esos carritos chiquititos, que detener un camión. Un camión es una cosa enorme y usted lo escucha donde viene frenando desde allá a los 200 metros, ¿verdad? Porque detenerlo es muy difícil, ¿verdad? En cambio, detener un carrito chiquitito, detener una moto es sencillo, porque tienen poca masa. Entonces tienen cambiar su movimiento es muy sencillo. De eso es lo que se trata la inercia. Entre más inercia, más difícil cambiar el movimiento. En el caso lineal, la inercia es masa, ¿verdad? Y aquí queda la masa. ¿Ok? Pero en el caso rotacional, tenemos que definir otra cantidad que haga lo que hacía la masa, ¿verdad? En el caso lineal, con solo decir que el camión tiene más masa que un carrito, es suficiente para decir que al camión le cuesta más frenar que al carrito. Pero para algo que está dando vueltas, no es tan sencillo. Entonces aquí vamos a definir una nueva cantidad llamada momento inercia. ¿Okay? Le vamos a estar asignando la letra I mayúscula. Les doy las unidades de una vez. Tiene unidades kilogramos
por metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que cambia aquí, en vez de masa, ponemos ese momento de inercia. ¿Ok? Eso es lo que cambia, eso es lo que traduce la masa en el caso rotacional. El momento de inercia, entonces me va a decir qué tan difícil es hacer que algo comience a girar. Entre más momento de inercia, más difícil hacerlo girar. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta qué tan difícil es que algo comience a girar? Bueno, por un lado está la masa, por aquí, por eso aquí tenemos los kilogramos. La masa sigue afectándome, ¿verdad? Entre más masa, y sigue siendo difícil hacerlo girar. Entonces la masa está por ahí, pero ahí tengo metros al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, y aquí es donde entra esta tablita que les copié, solo saqué el libro, porque yo tengo que ver qué tan lejos está ese objeto del centro de giro, ¿verdad? Del eje de giro. Entonces, el momento de inercia va a considerar la masa y esa distancia que tiene ese objeto del eje de giro al cuadrado, ¿verdad? Una forma de probar esto, que es bastante sencillo, que si lo intentan me echan a perder sus audífonos, no me echen la culpa, es agarrar los audífonos y empezar a hacerlos girar. No sé si alguna vez han puesto a jugar con los audífonos así. Si no lo han hecho, no lo vuelvan a hacer, pueden dañar sus audífonos, pero lo pueden hacer. Entonces, si lo hacen o si tienen algún cable o algún cordón o algún tipo de mecate por ahí cerca, usted puede agarrarlo y se dar cuenta que entre más corto sea la parte que usted está dejando girar, ¿verdad? Porque el cable puede ser muy largo, pero usted lo agarra desde cierta distancia, desde el extremo, y hace girar ese extremo, ese pedacito, el pedacito corto. Eso es lo que usted hace girar. Entre más corto es más fácil girarlo. Entre más largo usted hace ese cable, ¿verdad? Entre más cable usted está intentando hacer girar, cuesta más que gire. En cambio, si el cablecito es cortito, es súper fácil hacerlo girar. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Se han puesto a jugar con eso o no son tan infantiles como un físico para jugar con eso? Sí, profe. Sí, qué dicha. Ok, Sí lo he visto, entonces... profe. ok. Entonces, la distancia también le importa. Entre más distancia hay ahí, más difícil es hacer girar eso. ¿Ok? Entonces, este es el concepto básico de momento de inercia. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no solamente tengo una bolita que gira alrededor de un eje. Yo lo que puedo tener es una varilla, qué sé yo. Usted pone a girar, usted agarra un lápiz, eso lo hace mucha gente, y lo ponen sobre la mesa y lo ponen a girar ahí en la mesa, ¿verdad? Dando vueltas. Ese es el giro que tiene que está representando aquí esta imagen, ¿verdad? Una varillita sobre una mesa que gira, ¿verdad? Dando vueltas alrededor del centro del lápiz. No está rodando, sino que está dando vueltas alrededor del centro del lápiz. ¿Cómo calculo eso? Bueno, la respuesta correcta es tengo que integrar. Pero yo no les voy a pedir a ninguno de ustedes que integre y eso no viene en este curso. Entonces el libro integra por ustedes y le dice, bueno, el resultado de esa integral, si lo que usted tiene es una varillita delgada y está girando en torno al centro, es un doceavo de la masa de esa varilla por el largo al cuadrado. ¿Okay? ¿Por qué un doceavo? ¿Por qué largo al cuadrado? Bueno, eso sale de la integral. ¿Okay? Entonces, no nos vamos a meter ahí. El libro nos dice y nosotros creemos. ¿Okay? Y no hay motivos por el cual no creerle. Ahora, hay que tener cuidado porque vea que si la varilla gira en torno al borde, no en torno al centro, sino en torno al borde, cambia. Pasa de un doceavo a un tercio. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es qué tan lejos de ese eje de giro está la masa. Entonces, en el caso que el eje de giro está en el puro centro, la masa está más cerca en general del centro. Pero cuando el eje de giro está en el puro borde, el otro extremo de la varilla se encuentra mucho más lejos que cualquier pedazo de masa en el caso anterior. Entonces cambia el momento de inercia. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está el eje de giro? Importa. Entonces, puede ser la misma figura, pero si el eje de giro cambia, importa. ¿Okay? Ahora, en esta tablita me enseñan varias figuras que tienen el eje de giro alrededor del centro de masa. Por ejemplo, para esta varilla, el centro de masa va a estar en el centro, suponiendo que es una varilla homogénea. Aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo como un tipo de tubo, ¿verdad? Como en la tubería esta no sé, para agua o cosas por el estilo que se usa en construcción mucho, ¿no? Este,
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un tubo hueco, un tubo, y lo estoy haciendo girar. Ahora sí, este giro se parece al del rodamiento que vimos al principio, ¿verdad? Entonces, es como poner ese tubo a rodar. Entonces está girando, la parte rotacional gira en torno al centro del tubo. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, el momento de inercia va a ser la masa de ese tubo por el radio del tubo. Vean que no me importa qué tan grande es ese tubo. O sea, puede ser un tubo completamente infinito, de largo infinito, que yo no lo tomo en cuenta aquí. Obviamente, si el tubo es infinito, la masa va a ser estúpidamente grande, pero no se trata de eso. La cuestión es, el tubo puede ser de 2 metros o el tubo puede ser de 10 centímetros, que lo único que me interesa es cuánta masa hay ahí y el radio. No me interesa qué tan largo es ese tubo. ¿Okay? Y entonces este es un eje que pasa por el centro de masa. El centro de masa de este tubo está en el puro centro, ¿verdad? En el centro del círculo. Aquí el libro también nos deja otra figura que ya no es un tubo, sino que es como una varilla, ¿verdad? Tiene masa desde el centro hasta el borde, y entonces igual ahora esto está rodando, está en ese movimiento, en ese mismo giro, como si rodara, ¿verdad? Y cambia. Ahora es un medio de la masa por el radio. Igual no me interesa qué tan largo es. Tengo aquí otro tubo, solo que ahora las paredes son muy gruesas, muy gruesas, tan gruesas que yo entonces le doy el radio interno y el radio externo, y entonces aquí tengo otra forma de calcular el momento de inercia de esta figura. ¿Okay? Acá tenemos dos que se parecen, pero son diferentes. La primera, la que está a la izquierda, es una esfera sólida, puede ser como una bolincha o una bola de billar, ¿verdad? Que son sólidas, tiene masa desde el puro centro hasta el puro borde. La esfera de la derecha, es un cascarón esférico delgado, o sea, es simplemente un cuero alrededor que tiene forma de bola y en el centro no hay nada. Podemos imaginarnos como una bola de básquet o una bola de fútbol que adentro tienen aire. Y usted va a decir, pero el aire tiene masa. Sí, el aire tiene masa, yo sé que sí. Y eso lo tomamos en cuenta para otros temas y fue sumamente importante. Pero la cantidad de masa que tiene la bola adentro comparada con la masa del cuero de la bola es muy poquito, ¿verdad? Entonces casi no me afecta ese aire ahí adentro, puedo ignorarlo por completo y ver simplemente que es un cascarón esférico, ¿verdad? Considerar la bola de fútbol como un cascarón esférico y listo. ¿Okay? Entonces vean que es diferente. Si tiene masa desde el puro centro hasta el borde, son 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Si solo tiene masa en el borde, son 2/3. O sea, son cosas diferentes. ¿Cuál es más difícil hacer girar? ¿La bola completamente sólida o la bola con solo masa en el borde? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué pueden decir con lo que están viendo en pantalla en este momento? ¿Cuál es más difícil de hacer girar? ¿La bola de fútbol o la bola de billar? La sólida. No. La sólida es más difícil, dice la compañera. Les doy una pista. El que tenga el momento de inercia más grande es más difícil de hacer girar. Vamos Sí, a la sólida. la sólida. Ok. No, entonces la delgada. El ¿Por esférico, qué? casco esférico. El casco esférico, la Ajá. delgada. ¿Por qué? Tiene más Por... momento de inercia. ¿Tiene más o menos? Más. Que aquí la pregunta es, ¿cuál es más difícil? Es más difícil de girar en la sólida porque tiene más masa. No, pero para que sea comparable, las dos tienen que tener la misma masa y el mismo radio. Mm, Entonces podemos imaginarnos, qué sé yo, una bola de tenis y una bola de... Digamos, pero es que 2/5 sería 0,4 y dos Ajá, tercios 0,67. exacto.
Entonces, como dice el compañero, 2/3 0.67, 2/5 0.4. Entonces, si tienen la misma masa y el mismo radio, es más difícil hacer girar el casco esférico, ¿verdad? Suponiendo que tiene la misma masa, ¿verdad? Eso sí. Suponiendo la misma masa y mismo radio. Ok, ahora sí. Ok. Sí. Ok. Y bueno, cerramos esto con un par de figuras adicionales. Bueno, aquí hay 3. Que aquí lo que tengo son placas rectangulares. La primera podemos imaginarnos como poner el celular sobre la mesa y hacerla girar sobre su pantalla, raspando la pantalla. No lo hagan, pero eso es lo que podemos imaginarnos ahí en esa primera, ¿verdad? Ahí entonces importa el ancho del teléfono, el largo del teléfono, pero el grosor no, ¿verdad? Solo me interesa A y B, que es el ancho y el largo. El grosor queda por fuera. Y la J y la K, ¿verdad? Las últimas dos figuras, lo que tenemos es como una puerta, ¿verdad? La J es como una de estas puertas que se ve mucho en las películas gringas, que hay como en tiendas grandes, que son puertas giratorias. Y la K es una puerta como muy corriente a la cual todos estamos acostumbrados. Vean que qué tan alto es esa puerta no me interesa, lo único que me interesa es qué tan ancha es. Entre más ancha, más difícil de hacerla girar. El alto no afecta tanto, lo que me afecta el alto es que entre más alto, más masa, pero fuera de eso, lo que me afecta es que entre más ancho, más difícil de hacerlo girar. ¿Okay? Entonces, dudas con el momento inercia y cómo uso esta tablita. Yo les voy a dejar esta tablita por acá, ahora que les pase los apuntes de clase, ahí se los incluyo. ¿Cómo la uso? Bueno, la forma de usarla es dependiendo de cuál figura usted tiene en su ejercicio, ¿verdad? Ya sea una puerta, una bola, un cascarón esférico, un tubo, una varilla. Usted viene aquí y se fija cuál es. ¿Okay? ¿Cuál es el momento de inercia que usted tiene? Recordemos que ¿por qué estamos calculando el momento de inercia? Bueno, porque queremos aplicar la segunda ley de Newton y ocupamos calcular el momento de inercia para aplicar la segunda ley de Newton. Okay. Ok, ahora, yo aquí les había mencionado que depende de dónde está el eje giro, así va a ser el momento de inercia. Para eso hay un teoremilla que nos va a ayudar un montón, que se llama el teorema de ejes paralelos. ¿Qué hace el teorema de ejes paralelos? Bueno, lo voy a ejemplificar con la orilla delgada, porque aquí ya tenemos el resultado, debe darnos 1/3. Pero bueno, usémosla para ejemplificar el teorema de ejes paralelos. Entonces, este es el momento de inercia respecto al centro de masa de la varilla. ¿Verdad? Respecto al centro de masa. Entonces, ya yo conozco cuál es el centro de masa, es el centro de la varilla, porque es una varilla homogénea. Es homogénea, es simétrica, entonces el centro de masa está en el centro de la varilla. Entonces la varilla está girando alrededor de ese eje centro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ponemos aquí. ¿Qué pasa si yo giro la varilla respecto al borde o a un borde? ¿Okay? Entonces yo quiero ver qué le pasa a la varilla o cuál le pasa, mejor dicho, el momento de inercia si yo lo giro respecto a un borde. Entonces aquí hay varias preguntas, ¿verdad? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la distancia? Entonces, ¿qué hay entre el borde? ¿Verdad? Que ahí es donde estoy poniendo nuevo punto de giro. Y el centro de la varilla.
que el centro de la varilla es el viejo punto de giro. Punto de giro viejo. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos? Entre el punto de giro viejo y el punto de giro nuevo. En el caso de esta varilla, si la varilla tiene un largo L, ¿cuánto es la distancia entre el centro y el borde? L medios. Ok, para el ejemplo de la varilla, esa distancia es, ok, como dijo el compañero, L medios. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ya que sé cuál es la distancia que hay entre el nuevo punto de giro y el punto de giro viejo, entonces aplico el teorema. ¿Qué me dice el teorema? El momento de inercia nuevo va a ser el momento de inercia del centro de masa más la distancia que hay entre el centro de masa y el nuevo punto de giro al cuadrado multiplicado por la masa del objeto. ¿Okay? Así es como yo voy a traducir cómo cambia mi momento de inercia. Y esto aplica para la varilla y aplica para todas las otras figuras de esa tabla. Todas esas figuras, excepto la tabla final y la varilla, son de centro de masa. Entonces, el centro de masa de la varilla me dice que va a ser la masa de la varilla por el largo de la varilla al cuadrado sobre 12. Y a eso le estoy sumando la distancia al cuadrado. La distancia es el largo al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado por la masa. ¿Cierto? Entonces aquí puedo sacar el factor común, la masa por el largo. Entonces me quedaría un doceavo más 1 sobre 4, ¿verdad? 2 al cuadrado sería 4. Okay. Aquí ya lo podría meter en la calculadora, no hace falta. Vamos a usar la mente. Yo puedo multiplicar la segunda fracción por 3. Dividirla por 3. Entonces me quedaría lo siguiente, ¿verdad? Aquí entonces 1 por 3, 3. 3 por 4. 3 por 4. 12. 12. ¿Verdad? Entonces tengo un doceavo más 3 doceavos, son 4 doceavos. Entonces me queda la masa por el largo al cuadrado por 4 doceavos. ¿Okay? Ahora, 2 es 3 por 4. Entonces cuando saco cuarta acá, me va a quedar 1 arriba y 3 abajo. ¿Verdad? Que fue lo que nos dijo la tablita que daba. ¿Verdad? Por eso usé este ejemplo, para poder demostrarles, ve, y la tablita estaba lo correcto. Entonces el momento de inercia nuevo, cuando estoy en el borde de la varilla, es lo que la tablita me decía. Pero entonces, este proceso de ver cuál es la distancia y aplicar esta aquí, este es el teorema de ejes paralelos, o sea, la fórmula del teorema de ejes paralelos, es la forma en cómo yo puedo traducir cualquiera de estos momentos de inercia según lo que yo tengo. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre en este momento, tengo una bola amarrada a una cuerda y esa cuerda gira en torno aquí a un centro, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia de esto, y no lo conozco, pero yo sé que el momento de inercia de esa bola es alguna de estas dos de acá, ¿verdad? Entonces, yo veo cuál es mi bola y le sumo la distancia que hay aquí entre el centro de la bola y el centro del giro. ¿Cierto? Ok, voy a tomar el silencio como sí, profesor, eso está demasiado sencillo. Ok. Entonces, avancemos un poquito más. Avancemos un poquito más. No, entonces eso sería la materia del capítulo, mejor dicho. No sé si tienen alguna duda. Profe, Dígame. entonces el teorema de ejes paralelos es para, digamos, no tener que ver la tablita y sacarlo uno. Más o menos, es para si le dan una figura que está en la tablita, pero el eje no es el mismo eje que dice la tablita.
sino que está corrido. Ok. Ok. Entonces usted nos recomienda, digamos, siempre sacarlo con el teorema o ver la tablita. Depende de lo que tenga enfrente. O sea, si lo que usted tiene es simplemente una bola que está, qué sé yo, una bola de fútbol que está rodando, entonces usted usa la tablita directamente. Si usted lo que tiene es una bola de fútbol amarrada a una cuerda y usted tiene un chiquito que agarró el otro extremo de la cuerda y le está dando vueltas a la cuerda con todo y bola, ahí tiene que aplicar el teorema de ejes paralelos. Ok, Ok, gracias. con gusto. Alejandro había alzado la mano, no sé si... Profe, digamos, la distancia, ¿verdad? Ajá, De cuadrado siempre es a partir del centro de masa. sí, a partir del Digamos, centro. no tiene nada que ver el pivote, digamos. Sí, es a partir del centro de masa hasta el nuevo punto de pivote. Hasta el nuevo punto de pivote. Ajá. Ok, Porque vea muchas que todas gracias. estas tablitas, para todas estas figuras, el eje pasa por el centro de masa, el punto pivote está en el punto de masa, en el punto de centro de masa. Solamente Mm, esta figura C y esta figura K, no. Pero para todas las demás, sí, el eje pasa por el centro. ok. Ok. Ok, ¿qué es un ejemplo clásico de esto? Así, lo clásico típico que podría salir, que es demasiado, demasiado clásico. No sé. Este, la polea. Ustedes hasta el momento las poleas las ignoraron. Y está bien porque nosotros le dijimos que lo hicieran. Pero cuando yo tenía una polea, una máquina de AdWords, yo tengo aquí una caja de un lado, otra caja del otro. Tengo un par de cuerdas que pasan por la polea, vamos a una caja. ¿Sí? Va a una caja, va a la otra caja, ¿verdad? Y ese sistema hasta el momento lo analizábamos simplemente con las cajas, ¿cierto? La polea la ignorábamos. Ya no, ahora lo que podemos ver es que aquí entonces a la polea de este lado yo la estoy jalando como una tensión. ¿Verdad? Entonces aquí va a ser una tensión 1. De este otro lado, entonces a la polea lo estoy jalando como otra tensión. ¿Verdad? Aquí esa va a ser la tensión 2. ¿Sí? Esas tensiones entonces ya no son las mismas. Antes analizábamos que era la misma tensión en ambos lados de la caja. Ya no, ahora esta caja siente una tensión 1 y esta otra caja va a sentir la tensión 2. ¿Ok? Cada caja siente su masa, ¿verdad? Esta caja siente su masa 1. Eso sí sigue siendo igual. Y masa 1 por G. Y entonces la otra caja va a sentir la masa 2 por G. ¿Ok? Por aquí también entonces está la masa de la polea. Eh, la polea va a sentir su peso también en el centro. ¿Ok? Entonces va a tener la masa de la polea, voy a poner la M mayúscula por G. ¿Ok? Pero entonces ahora tengo tres objetos de análisis. Un objeto de análisis es esta caja de acá. Otro objeto de análisis es esta otra caja de acá. ¿Verdad? Ahí hago sumatoria de fuerzas. Y un tercer objeto de análisis va a ser la polea en sí. Okay. Voy a suponer, para efectos del ejemplo, que esta caja baja porque es más grande, entonces voy a decir lo que baja es esta caja. Entonces la aceleración aquí iría hacia abajo. Para la otra caja, caja M1 va hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde se mueve la caja M1?
Hacia arriba. Hacia arriba, perfecto. Y la polea, ¿cómo giraría en este caso? ¿Con las manecillas o contra las manecillas? Con las manecillas. La polea gira con las manecillas, exacto. Tiene una aceleración negativa, ¿verdad? Yo sé que las aceleraciones no son, voy a ponerlo así, voy a decir, eso va a ser el alfa de la polea. ¿Ok? Que este alfa se va a relacionar con estas otras dos A's. ¿De qué manera? Si yo multiplico alfa por el radio de la polea, obtengo el mismo A que sienten las otras dos cajas. ¿Ok? Por la condición de rodamiento, ¿verdad? La polea va a rodar, la cuerda no se desliza. Entonces, el alfa, ¿verdad? Esta flecha verde es alfa. Esta alfa se relaciona con esa A de las otras dos cajas por esa fórmula que vimos antes. Entonces aquí tengo que considerar entonces el radio de la polea. ¿Okay? Entonces voy a agregar eso. Segundo. Voy a agregar eso acá. ¿Okay? Entonces, ahora estamos agregando la polea a nuestro análisis. Hay un objeto más. Entonces hay que hacer sumatoria de fuerzas para la caja que sube, sumatoria de fuerzas para la caja que baja y sumatoria de fuerzas para la polea. ¿Cómo queda la sumatoria de fuerzas de la caja que sube? Recordando ahí, segunda ley de Newton. Profe, Ujú. eso era lo que se cancelaban, como que el peso se cancelaba con la tensión porque eran iguales, Si está en equilibrio, sí, pero aquí no está en equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué no? porque está subiendo. Porque está subiendo. Ujú. Y está subiendo aceleradamente. Entonces, no. Tengo que hacer la suma de fuerzas. ¿Cómo queda la suma de fuerzas? ¿Cómo queda la suma de fuerzas? El peso más la tensión es igual a la masa por la aceleración. Ok. Así, M1G más T1 igual a MA. M1A, así. Todo de color blanco. M1G negativo. Perfecto, el peso va negativo. El peso va hacia abajo, entonces es negativo. Muy bien. ¿Cómo queda la suma de fuerzas para la caja 2? El peso negativo más la tensión es igual a la masa 2 por aceleración. Bueno, negativa. Exacto, perfecto. Es igual en negativo porque la aceleración va para abajo, más a 2 por aceleración. Muy bien. Ahora sí aplicamos la segunda ley de Newton normalmente. Ahora, la polea gira. La polea gira y tengo que aplicarle la segunda ley de Newton a la polea. Entonces, la polea gira. Entonces, ¿qué sumamos cuando gira? ¿Sumamos fuerzas o sumamos torques? ¿Por qué? Sumamos Torques. torques. Excelente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el momento de torsión de la tensión 1? ¿Cuál es el brazo de palanca de la tensión 1? ¿Cuánta distancia hay desde el... Primero que nada, ¿dónde está el punto de giro?
de la polea. En la polea. Sí, ¿en qué parte de la polea? En el centro de gravedad. En el centro de la polea, ¿verdad? Uno normalmente a las poleas les pone algo ahí en el centro y gira alrededor de eso. Entonces, ¿cuál es la distancia entre el centro de la polea y el borde en donde aplica la tensión 1? R. El radio de la polea, ¿verdad? Entonces, tengo el radio de la polea, tengo la tensión 1, el ángulo va a ser 90, ¿verdad? Porque la tensión es ahí tangencial. Y esa tensión 1 hace un momento de torsión, ¿positivo o negativo? Negativo, profe. ¿Por qué? Si solo jala la T1, esa polea giraría como las manecillas del reloj. No, no, positivo. Positivo, exacto. Perfecto. Vamos con la tensión 2. ¿Cuál es el brazo de palanca de la tensión 2? ¿Cuánta distancia hay desde el centro hasta donde aplica la tensión 2? R. R igual, muy bien. ¿Esa tensión 2 es positivo o negativo? El momento de torsión. Negativo, eso sí es negativo. Esa sí es negativa, exacto. ¿El peso hace momento de torsión? No. No, muy bien. Entonces esto lo igualamos a momento de inercia por alfa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo le calculo el momento de inercia a esa polea? Voy a subir aquí la tablita. ¿Cuál de todos estos creen ustedes que les sirva a la polea? ¿Qué forma tiene una polea? ¿Se puede utilizar la E o no? Exacto, justamente ese es, la polea tiene esta forma, ¿verdad? Aquí yo la estoy viendo de frente, ¿verdad? Desde arriba, pero es básicamente eso. Eso es la polea. Entonces, vamos a hacer varias cosas. Por un lado, que voy a poner eso. Entonces, el momento de inercia va a ser... ¿Qué pasó aquí? Un segundo. Cuadrado. El momento de inercia entonces es la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Y entonces ahora voy a agarrar uno de estos radios. Aquí tengo el radio al cuadrado. Entonces lo separo. Entonces uno de los radios lo dejo ahí y el otro multiplica aquí la aceleración angular. Voy a ir paso a pasito. Entonces radio por aceleración angular, yo les dije antes, es la misma aceleración que sienten las cajas. Entonces ya tengo tres ecuaciones. Esta aquí, donde tengo la tensión 1, que no conozco. Voy a ponerla en azul. Y la aceleración, que es lo que normalmente uno anda buscando. La voy a poner en rojo. Tengo la tensión 2 en esta otra, la voy a poner en verde. Y la aceleración, que también es lo que uno anda buscando. Y aquí tengo otra que tiene la tensión azul, la tensión verde y la aceleración. Entonces ya tengo tres incógnitas, tensión 1, tensión 2 y aceleración, y tengo tres ecuaciones. Puedo resolverlo. Hasta aquí se entendió lo que hicimos. Lo que hicimos hasta aquí debería ser lo más difícil del ejercicio. Voy a resolverlo obviamente para la aceleración, pero hasta acá se entiende qué hice. ¿Cómo mezclé Yo lo los que no temas? entendí es por qué multiplicó el radio por la aceleración angular, digamos. ¿Por qué quitó el cuadrado? Ah, por lo que yo les dije antes, esta aceleración angular se relaciona con la aceleración lineal del sistema, ¿verdad? Porque todo el sistema se mueve a la vez, entonces la polea también. De forma lineal, la forma tangencial a la polea acelera igual que los cuerpos. Entonces, R por alfa va a ser la misma aceleración que sienten estos otros dos, es la misma A.
Ah, ok. ¿verdad? Y entonces, si yo hubiera dejado aquí alfa, alfa es otra incógnita diferente que A, pero cuando lo junto con este R, se convierte en la A de las otras dos ecuaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que haya hecho hasta el momento que les haya parecido de medio mágico, medio sacado de la manga? Profe, a mí sí, ¿por qué quitó el peso? Aquí donde Ah, dice R, ajá. ¿cuál es el brazo de palanca de ese peso? ¿Cuánto es el brazo de palanca para ese peso? O sea, ¿cuánta distancia hay desde donde el peso aplica hasta donde está el centro de la polea? ¿Cuánto hay? R también. ¿Dónde aplica el peso? ¿En qué punto de la polea aplica el peso? Dentro de la polea, ¿en qué punto aplica el peso? En el centro, digamos. En el centro. ¿Dónde está el eje de giro? Ah, en el Y centro en el también. centro. En el centro. Entonces, no hay distancia entre en donde aplica el eje de giro y donde está el peso. Entonces, el brazo de palanca es cero. Sí, queda un poco más claro. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces, voy a resolver la mate rápidamente para no dejarlos aquí colgando. Entonces, lo que voy a hacer es despejar las tensiones en las primeras dos ecuaciones. Paso aquí este peso a sumar. Okay. Eso es lo que voy a hacer en esta ecuación. Y en la otra, igual paso el peso a sumar. Entonces, al hacer eso, em, me quedan las tensiones solitas. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces puedo agarrar esas tensiones y sustituirlos en esta ecuación de acá. Entonces, la tensión 1 es todo este asunto de acá. Bueno, no, lo primero que voy a hacer es sacar la R a factor común. ¿Okay? Sacarle esa R a factor común. Y una vez que la saqué a factor común, la voy a mandar a dividir para que no me estorbe, simplemente. Ahora, cuando lo mando a dividir, cancela esta R acá con esta R acá. Eso es simplemente para no tener esa R ahí repartiéndose por todos lados, para que la ecuación sea más sencilla. Okay. Entonces, ya que simplifique un poco la ecuación, ahora sí, entonces, T1 es M1A más M2G. Okay, y aquí está la A que ando buscando. Okay. Y de un segundo para poner los subíndices.
Ok, y T2 lo pongo entre paréntesis porque hay un menos enfrente, entonces tengo que trabajar con cuidado cuando tengo menos enfrente. T2 es todo esto, es M2G menos M2A. Lo pongo dentro del paréntesis para ir con cuidado. La A está por acá, la que ando buscando. Ok. Ah, hubo algo que no les pregunté. Sí. ¿Qué tipo de giro es este, el de alfa? ¿El giro alfa es positivo o negativo? Negativo. Negativo, Negativo. ¿verdad? Eso hay que ponerlo, no lo pusimos. Alfa gira negativamente, entonces hay que tener cuidado por ahí. Hago menos, que se nos olvidó poner, porque alfa gira negativamente. ¿Okay? Entonces ya que corregimos el signo del alfa, ahora sí. Yo me di cuenta porque por experiencia yo sé que todas las aceleraciones quedan sumando, las masas suman al final todas, pero cuidado siempre, ¿verdad? Al igual que todos los otros vectores, aquí el alfa gira negativamente, entonces igual como puse el momento de torsión positivo y negativo, el alfa gira negativo, lo tengo que poner. Ok, entonces el primer paso aquí va a ser repartir este menos. Este menos me queda restando aquí esta más, este peso, pero entonces esta aceleración queda sumando. El siguiente paso que voy a hacer es pasar todo lo que tenga A hacia la derecha. Entonces este más de la polea entre 2 lo mando a sumar al otro lado. Pero entonces del otro lado al igual me quedarían los pesos. La M2 queda sumando y M1 queda restando. Entonces M2G menos M1G, ¿cierto? El 2 sigue aquí con la masa de la polea. Ok. Eso por un lado. Ahora saco factor común, lo que puedo sacar factor común para simplificar un poco la cosa. Me queda, voy a poner la M así. La S medio se lo voy a poner directamente la M mayúscula para no dejarlo botado. Que no sea tan feo. Y saque la A, acelera el factor común. Y también saque aquí entonces la G a factor común. Excelente. Y entonces mando eso a dividir y listo. Todo esto. Y listo. Así calculo la aceleración. Entonces, si se acuerdan, no sé si hicieron este ejercicio antes, el de las dos masas que suben y bajan, era muy parecido, el resultado de la aceleración era muy parecido, simplemente esto aquí no estaba. Ahora está, eso aparece, ese M medios aparece porque la polea cuenta. Bueno, entonces ahí me afecta la aceleración total. Sí. Queda un poco entonces más claro cómo se usa todo esto. ¿Dónde se usa? Sí, ¿Cuándo? profe. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, no sé si queda alguna duda, comentario, queja. Estamos, entonces. Si no hay nada más entonces que decir, dejamos la clase por acá. Pero una pregunta, ¿el jueves va a resolver problemas? Sí, igual que siempre. Ok, profe. Y están invitados, no es obligatorio, el que quiera puede venir el jueves y aclaramos dudas y resolvemos problemas. Pero bueno, por el momento dejo de grabar y nos vemos.